Continuamos con su programa Los Voceros desde la mañana. Damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes por mantenerse en sintonía con nosotros de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Es su programa favorito, Los Voceros de la mañana. Vámonos de inmediato a lo que es el desarrollo de los principales titulares, tanto de los periódicos impresos y digitales de la República Dominicana. Pero antes de entrar al contexto de los titulares, queremos dar esta información en el programa, ya que ayer tarde noche, falleció de un infarto Rodríguez Marchena, ex vocero de la presidencia de los gobiernos o del último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que encabezaba Danilo Medina. La verdad es que paz a su alma, señores. Hoy estamos aquí, pero mañana u ahorita no sabemos si vamos a estar. Es decir, que paz a sus restos y a su alma. Cabe destacar que también fue igual en prensa con Leonel Fernández, el primer gobierno de Leonel Fernández. Sí, fue un alto dirigente de esa organización política. Pero vámonos, paz a sus restos. Vámonos de inmediato a lo que es el desarrollo de los principales titulares de los periódicos impresos y digitales de la República Dominicana. Presidente Abinader y Leonel Fernández se abrazan y levantan sus manos en un acto del World Land Congregation como gesto de unidad nacional. Montero no le gusta eso, pero el COE eleva a 9 las provincias en alerta amarilla por las lluvias. Si se ponen de acuerdo y dejan haitianos ilegales aquí, le doy al que abrace y al que no abrace también. Antonio Marte. Aquí nadie me para, sea quien sea. Antonio Marte afirma y dice: solo con medidas serias y contundentes se solucionará la crisis migratoria. El abogado Virgilio Félix Mejía solicita investigación por presunto conflicto de intereses entre Edesur y Punta Catalina. Fuerza del Pueblo califica de grave retroceso fusión del Instituto Agrario Dominicano con Agricultura. Ay, porque Leonel no lo dijo ahí. Hay que darle seguimiento a eso. Migración informó sancionará a empresas que contraten extranjeros en situación irregular. A recoger. Proyecto de cable eléctrico entre República Dominicana y Puerto Rico avanza. Permisos ambientales podrían estar listos en noviembre. Puede ver el asunto. El médico, abogado y comunicador Ricardo Nieves dice: aquí no va a haber ley mordaza. Cuando haya que decir ladrón a un ladrón, se le va a decir sobre proyecto de libertad de prensa. Miguel Camacho condena cancelaciones de PRMistas en instituciones públicas. Bueno, ahí hay muchos temas que tratar. Miren, ya entrando en materia con algunos de los principales titulares, tanto de los periódicos impresos de mayor relevancia. En el día de ayer, al parecer, esto bajaría un poquito la presión que existe. Digo la presión porque con estos dimes y diretes de Leonel, del gobierno, de la crisis haitiana, donde el presidente Abinader y Leonel Fernández se abrazan y se levantan sus manos. Esto indica de que pudiese ser un paso de avance para que quizás tantos los seguidores del gobierno, tanto los seguidores de Leonel Fernández entiendan de que esto es política y nada personal. Porque a veces ¿Y lo están cogiendo personal? Por aquí la política se toma personal, ¿no? No creo, no. Los seguidores. No. O sea, que no. Esos son los ignorantes. Que no. Pero Montero, aquí hay seguidores que se hacen enemigos porque tú eres de un partido y otro de otro. Y sin embargo, los líderes cenan juntos, viven cercanos, son compadres, se visitan uno al otro, se celebran los cumpleaños. Y a veces los que son ignorantes en ese ambiente dicen: no, yo soy enemigo de los PRMistas. Fulano Ángel Torres no es PRMista, yo no quiero saber de Ángel Torres. Eso se da a diario, Montero, en la política, o es nuevo eso. Entonces esto indica de que con ese abrazo ya se estarían como alimando el terreno o allanando el terreno para cuando se dé aquel famoso encuentro del 14 de mayo. Aunque Danilo Medina dice,
aunque Danilo Medina dice que él quiere recibir esa comitiva en la Casa Nacional del PLD. Lo que pasa ahí, en ese caso, que es bueno que tú tocaste, Canelero, la parte de la democracia nuestra en el país, y que ojalá que muchos puedan observar que los políticos nuestros, independientemente de que se siembra la situación de que tengamos diferencia y demás, también ellos tienen su propia agenda. Ahora, ¿qué pasa? Cada quien tiene que tener su ganancia. En este sentido, la madurez misma que la aborda tanto el presidente Luis Abinader como el caso de Leonel Fernández, en un escenario como este, de gran magnitud, que fuimos sede incluso con respecto a la parte de la justicia, en forma de fortalecimiento a nivel tanto del Caribe como en América, incluyendo Europa, porque estaba ahí incluso la presencia del príncipe. Pero esto es muestra de que nosotros como país, en la parte democrática de nuestra situación política, bueno, es notorio de que en esas personas no existen situaciones personales, pero sí hay situaciones en las que quizás se enmarcan en una diferencia, como el caso mismo que se está solicitando ahora de que puedan unificarse los principales expresidentes vivos para tratar el tema de migración, principalmente el aspecto haitiano. Entonces, ¿qué sucede? En esto es porque todos de una manera u otra aportan al país. Asimismo, nosotros la sociedad debemos aportar. Y cuando digo eso es lo siguiente. Si las instituciones públicas que tenemos, cuando llegan cualquier gobierno que está, a veces se le olvida darle el valor que merece la institución y consideramos que porque es nuestra tenemos que desbaratarla. Consideramos que porque es nuestra no podemos dar un servicio de calidad. Consideramos porque es nuestra no podemos seguir avanzando aún de que hemos cambiado de gobierno. Entonces, en ese aspecto, las bases, la sociedad se distancia de la realidad misma de que estos políticos que nos han presidido, pues quieren lograr en cuanto avance de la misma. Digo esto porque muchos, como decía Candelero, por el hecho de que formar parte en distintos partidos consideran que deben ser enemigos, y no es así. Hay otros que se limitan incluso a dar una buena propuesta y mejor prefieren que fracase el otro para que no siga en caso de su posición. Sin embargo, en este momento, en esa acción que se dio a notar a nivel mundial, es la intención misma ¿para qué? Para que de una manera u otra, todos unidos, empecemos desde ya en ese foro que se llevó a cabo ahí de la parte de justicia y en el caso que se aproxima, que es la parte de la situación migratoria con Haití. Esperemos que sí. Yo voy a concluir ese tema que ustedes tienen diciendo lo siguiente. Danilo Medina, Leonel Fernández y a lo mejor no lo voy a excluir. Hipólito Mejía no le van a aportar nada agradable a este país en esa reunión. Un momentito, yo lo escuché a ustedes todos. Pero que yo no puedo quedarme callado, Montero. Pero espérese, pero espérese, pero por lo menos. Yo quisiera manejar mis emociones, pero no está puedo. Bien, pues entonces, consígale un zambaje, señor director, para que él le entre ahí a fundazo. Pero que yo voy hablando. Un zambaje. Tenía mucho en escuchar esa parte. Sí, yo sé. Usted considera que yo tengo que salvarme. Usted que está diciendo que usted no controla sus emociones. Pero que no puedo manejar emociones cuando tú dices que no le van a aportar nada. Cuando estos presidentes de una manera u otra aportaron algo. Aportaron al país. Pero yo no le estoy, excúseme, yo no estoy diciendo que ellos no aportaron. Pero por eso son importantes ahora reunirse. Pero en ese tema aportaron, pero le aportaron desgracia a este país. Pero por Dios. Entonces, ustedes lo van a ver, el presidente se va a reunir con ellos y ustedes van a escuchar. Ojalá me den por la boca a mí. Ahora yo tengo que venir a decir aquí, mire, me equivoqué con Leonel, con Danilo y con Hipólito. Pero oiga lo que estoy diciendo, yo soy sincero. Yo trato de ser transparente y claro, no le van a aportar nada. Porque si no le aportó en 12 años Leonel, en 8 años Danilo, y para Hipólito puedo decir, y a Leonel hago a los de los dos. El fortalecimiento del Estado de Derecho fue Leonel que puso aquí. Hipólito le aportó la ley 285-04. Fue en su gobierno que se hizo esta ley. Y el reglamento, eso fue en el 2004, en el 2011, 7 años después, ya que Leonel se iba en el 2011 para el 12, hizo el reglamento, creo que es 663. Pero usted está hablando del asunto de migración. Eso fue lo único que aportaron. Pero espérate, no diga eso. Sin embargo, en este caso estamos hablando del abrazo de Leonel Fernández
y Luis Abinader. Pero tú terminaste en el abrazo. Pero y para mostrar esa parte, pero recuerda que dentro de lo que tú dices que Leonel no ha hecho, y tengo que decirlo aquí, y más adelante hablaré de eso. El problema tuyo con Leonel. La reforma y la modernización de la administración pública fue Leonel Fernández que lo trajo acá. Vamos a dar a Leonel y a Luis Abinader de la administración pública. Él la reformó tanto que todos los jueces que ustedes vengan ahí, lo pusieron ellos. Sacaron jueces. Bueno, eso era lo que estaban preparados en ese momento. No. Sacaron eso jueces. era lo que estaban preparados en ese momento y con la capacidad para poder ejercer. Si usted quiere que yo le diga, le voy a decir, mire, sacaron jueces políticos y lo pusieron allá en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a bajar un poquito la atención de los compañeros y por ende Migración informó que sancionará a empresas que contraten extranjeros en situación irregular. Porque que comience entonces con los hoteles. Ajá. Y con los esos son los que más están gritando. Y con los constructores. Esos son los que más están gritando en la zona este del país. Con los bananeros, con los agricultores. Y siga también, porque ahora quieren decir que además son los chinos. Los chinos aparecían los otros días, hace un par de años. Pero anteriormente, lo que lo estaban dedicando a eso eran las grandes construcciones, las que tienen ustedes. Sí, ustedes, los que manejan el dinero aquí, los grandes. Porque las grandes empresas constructoras las manejan los grandes. Y los grandes capitales están ahí. Y yo siempre he dicho aquí, ayer decía una gente que comentaba en lo del Guachi, ¿y dónde los haitianos tienen ese dinero para buscarlo? Bueno, eso se lo facilitan los ingenieros, los maestros constructores, le facilitan ese dinero. No, y por eso ellos compran un motor. No, Joel, cómprame un motor. Y más lejos, Montero, recuérdense que ellos cuando van trabajando, ya sea en la agricultura, ya sea en cualquier área que ellos se desempeñan, ellos van guardando el dinero, porque ellos no lo gastan aquí, no lo invierten aquí. No, y lo van acumulando. Y lo van mandando. Y le van diciendo. Pues la empresa que usted conoce. Ajá, y lo van cogiendo como un prestado. Un prestamito. Y lo van. Si cobran 15,000 pesos, 20,000 mensual, lo van acumulando. Ahora, ¿usted sabe por qué? Y en la introducción del tema, usted decía que por qué se atacan a los chinos. Porque los chinos, sin lugar a duda, han sido uno de los extranjeros o los empresarios que han evolucionado en tan poco tiempo en República Dominicana. No me digan a mí que lo atacan por eso. Lo atacan porque son violadores. Lo atacan porque no pagan impuestos. Lo atacan porque son evasores. Pero aquí nada más no son chinos. No, un paquetón de gente. Aquí nada más no son chinos. Es porque se dio la situación que se dio este fin de semana y ya como aquí hay megas empresas gigantescas de chinos, que los chinos se conocían era porque vendían picapollo y vendían picapollo. Por los picapollos. El picapollo chino allí. Y varios chinos en la capital. Entonces los hoteles, los moteles. Bueno, es cierto, en la capital hay moteles también, pero que ahora resalta más por lo mismo, por su ficción, son asiáticos, se denota, porque ahora tenemos tanto haitianos también mezclados con ellos y no vemos dominicanos. O sea, vemos la ausencia de dominicanos en eso, y eso llama la atención. Pero mira dónde viene también la razón misma, Canelero, y usted, Montero. Ahora se dice, ¿verdad?, que se va a implementar esta medida basada en el artículo 132 de la Ley General de Migración número 28504, que sanciona con multas de entre 5 y 30 salarios mínimos del sector público. Entonces, si ahora es que van a implementar las leyes, pues la ley estaba hace tiempo ahí. ¿Cómo es que se pasa por encima y no se dan cuenta? Porque nosotros tenemos leyes suficientes, lo que hay que ponerla en acción, hay que ponerla en práctica. No esperar en el último momento, como entonces hacer resaltar que lo vamos a hacer. Si las leyes están escritas, lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica, sin importar quién sea. Ahí vemos ya que el caso de Omar Fernández trae un proyecto ¿para qué? Para sancionar eso hasta a los mismos dirigentes políticos. Yo sabía. A los funcionarios políticos hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma. Hoy ustedes están como el agua y el aceite. Pero el médico, abogado y comunicador. Un buen vocero. ¿Cómo así? Un buen vocero. El médico, abogado y comunicador Ricardo Nieves dice que aquí no se va a hablar de leer a mordaza. Cuando haya que decirle ladrón a un ladrón, se le va a decir sobre el proyecto de ley de libertad de prensa. Ay, Dios. El otro día yo hablaba de él y hice un comentario por la valentía que tiene el doctor Ricardo Nieves. Y vuelvo y lo retomo. Él es uno de los hombres que tenemos en el país que hasta el momento se ha mantenido con una postura única, enfrentando situaciones que se ha visto incluso él en el riesgo de tomar decisiones, o el riesgo no, en tomar decisiones como tal para
si es necesario hasta despegarse de quienes ha estado juntos. No, pues eso no es riesgo. No, pero lo retiré la palabra de riesgo. Renunciar. Retiré la palabra de riesgo porque no estoy de acuerdo lo con tal asumido. fulano y me voy. Sí. Y eso es muy bien. Ahora, cuando él lo dice así, sé que no lo dice de manera muy alegre. Porque cuando hay que decirle ladrón, hay que decirle ladrón. Pero sí sabemos nosotros, y más él, que es conocedor de las leyes, de que cuando le decimos ladrón a una persona, debemos tener la suficiente evidencia para demostrar que es un ladrón. Pero hay veces que no necesitamos ni siquiera nosotros buscar evidencia porque es muy visible. Entonces los medios de comunicación no pueden ser limitados para expresar las cosas como están marchando y llamar la atención a esos que lo hacen mal. Sí, pero tampoco es para yo tomarme la ligera libertad de empezar a denotar a una persona por el hecho que a mí me cae mal de manera personal. Eso no es así. Tenemos que tener la capacidad suficiente y los fundamentos necesarios para poder emitir juicio de valor contra otra persona. Y en este caso, hablando de los sectores tanto públicos y el privado también. Pero por eso digo, en el caso de Ricardo Nieves, él tiene todo de mi parte, todo el apoyo en el sentido cuando habla las cosas, porque sé que no la dice por decirla, sino más bien basándose en lo que considera la ley, lo legal. Yo con relación a esa ley no lo he visto. Quiero ver el proyecto para yo opinar, pero yo me imagino que dentro de ese proyecto también tiene que estar la moderación del lenguaje. Sí. También. No, eso debe ser el elemento fundamental. Porque, señores, estaba una ley mordaza. Es que no podemos aquí coger estos micrófonos. Y mire que yo a veces me salgo y me sale mi San Antonio. Pero a veces yo me pongo a pensar, y si en el momento que una persona adulta está viendo eso, los niños, sus hijos, nietos, sobrinos, primos, quien sea, me está viendo, me está escuchando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos micrófonos. Porque yo he escuchado a algunos que, mira, mamá, que si yo cuánto, mira que si yo cuánto. Y yo digo, Dios mío, ¿y dónde es que vamos a llegar con este tipo de lenguaje? Y otros que también acusan a personas, acusan la honorabilidad tuya, mía, sin tener ninguna prueba. Entonces hay que tener, en esa parte, hay que tener cuidado. Ahora, ya aquel, dice Ángel, que aquel lo hace tan evidente. Todavía Ángel, una persona, aunque esté allí en un tribunal, hasta que no tenga una condena definitiva. Por ejemplo, yo puedo hablar de Freddy Hidalgo. Yo puedo decir que Freddy Hidalgo fue partícipe para estafar, para robar, para engañar al pueblo dominicano, porque ya él hizo un acuerdo. Y sí, él sirvió como testigo. Y lo primero del acuerdo es que tú reconoces de que tú devolviste tanto y que hiciste tal cosa. Ahí sí, ya él tiene una coste definitiva. Pero a lo que no se le puede decir. Ahora, porque la ley nuestra en la parte de justicia es interpretativa. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos no es interpretativa, no, sino que tú no le puedes. Es que pero pasa que hemos visto personas en acción infragante ahí, y aún incluso a las mismas autoridades diríamos que asumimos la policía y tenemos que procesar lo primero para después determinar si fue real o no. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa parte? Mire qué es lo que pasa en ese sentido. Por ejemplo, me decía un profesor universitario, cuando recuerdo yo que di la materia de derecho penal, que de inmediato que una persona comete un hecho y los medios de comunicación lo abordan, ya tú estás violentando un derecho. Porque es probable que ese joven o esa persona que cometa un hecho sea inocente. ¿Y por qué tú lo hiciste? ¿Y cómo lo cometiste? ¿Y qué te provocó hacer eso? O sea, y ya cuando un tribunal te descarga a esa persona o determina que con las investigaciones nada tiene que ver con eso, ¿quién le devuelve otra vez? Porque ¿cuántos casos han pasado de gente que son inocentes y lamentablemente ya después que están las redes sociales, sí, ya han denigrado a su persona? Y quizás esa persona nada tiene que ver con ese caso. Y quizás a veces hay personas que en esas redes, si usted se lleva de todo lo que publican ahí, ¿cuántas veces han matado famosos? Que fulanito de tal tuvo un accidente y ya la gente lo cree y lo reportea y dice, ¿viste lo que pasó ahí en las redes sociales? Ahora, sí debemos controlar. Y quizás
No, esto no indica de que nos quieran quizás a taparnos la boca de que nosotros no podamos tener libre expresión bajo estos micrófonos, porque eso inclusive está establecido en la Constitución de la República. Ahora, hay que controlar. Y en Miren, base, señores. en base a eso, antes... ¿No vamos a la pausa? No, todavía. No, Vamos a aplicar el respeto del proyecto de ley, que precisamente por la razón de que Ricardo Nieves habla. Y es que el proyecto de ley fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional para el pasado viernes y propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación, el NACON, un órgano descentralizado encargado de aplicar sanciones, establecer normativas y supervisar el cumplimiento de la legislación en el ámbito de los medios tanto tradicionales como digitales. El texto cuenta con el respaldo institucional de la Sociedad Dominicana de Diarios, SDD, y de la Fundación Institucional de Justicia, FINJUS, entidades en la participación en esta etapa de la consulta. Esperemos que se estudie bien este caso, que participen las partes y que por igual entonces se pueda tener un resultado favorable donde, como decía también el candelero, pues se respeten los derechos de cada quien en el espacio. Miren, señores, yo quiero aprovechar y hacerme eco de esta noticia, de esta denuncia, de lo que están pasando los amigos, seguidores nuestros y dominicanos que viven en Asua, específicamente en Palomino. Póngame los videos, señor director. Mire, ese video. Mira la escuela ahí. Es cómo está la carretera. ¿Cómo está? Ahí está la carretera y la construcción. Ellos es por la construcción de una escuela y la carretera de acceso. Miren eso que ustedes ven ahí. Así está la escuela. Ahí están los municipios de allá, de Palomino. Ahí están denunciando cómo los niños tienen que ir 4 o 5 kilómetros a buscar el pan de la enseñanza. Siga mostrando, señor director, cómo están las carreteras. Cómo La carretera también. El camino, 14 kilómetros que prometió EGI y que según la investigación que he realizado, mis colaboradores y mi caliese, EGI dio el primer Picasso, pero miren cómo está la carretera y se han olvidado. Atención, sé de fuente oficial que Rafael Salazar, si la mente no me traiciona, el director de EGI, es un excelente funcionario. No sé qué es lo que ha pasado, si falta de presupuesto, qué, pero hay que ayudar. Miren la escuela y miren los caminos. Los niños salen de ahí todo enlodado. Hay que ir a rescatar a esta gente de Palomino. Donde quiera que ustedes construyen una presa, estoy hablando de la presa de Palomino, de aquel lado está San Juan de la Maguana. Ustedes siempre le construyen la carretera, los caminos de acceso a la comunidad. En este momento, ustedes han dejado huérfano a Palomino. No permita, director Salazar, de que esto se le vaya de las manos. Mira, ya está lleno de cambrón de tanto. Que ha estado ahí, que ha estado echando el pleito para que esto se llegue a un término feliz y después llegue la quemadera de goma y después lleguen que se revolteen, después se vayan a la carretera Sánchez, la paran, paralicen la carretera. Entonces no hay que llegar ahí. Y si el asunto de presupuesto, lleguen y hablen con la comunidad y díganle para este año el presupuesto está anotado, no hay. Pero en el 2026 está en el presupuesto, lo vamos a meter para la terminación. Pero vayan, hablen con la comunidad, porque hablando la gente se entiende. Pero no lo dejen así, tan huérfano. Señor director, ¿dónde está la señora hablando ahí? Ese videíto que es cortitico, póngalo, dale audio. No es ese. Bueno, entonces, donde la gente está enseñando, mire el letrero de DGI, para que nos vamos, y ahí están los niños. Bueno, ahí está la denuncia de aquí desde los voceros de la mañana al director de EGI, Rafael Salazar. Yo sé que le va a llegar y sé que de una forma u otra van a ir a hablar
con esas comunidades. Bueno, vámonos a la pausa y en breve regresamos con los saluditos de las redes sociales, momento de las llamadas telefónicas, momento de las denuncias, lo que usted quiera expresar. Es momento del contacto con ustedes, pero regresamos en breve. Continuamos.